Abrir las Sagradas Escrituras en el Salmo 23 y situemos nuestra mirada en el versículo número 6. Salmo 23, versículo número 6. Lo leeré y después les pido en el nombre del Señor que lo lean ustedes todo el versículo, igual versículo número 6 del Salmo 23. Dice así la palabra bendita del Señor Jesucristo. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Todos, con la ayuda del Señor. Amén. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Aleluya, bendito sea nuestro Dios. Les invito a que se sienten por un momento, que estemos atentos al mensaje de la palabra de Dios. Hoy estaremos concluyendo esta serie, la cual denominamos los beneficios de ser las ovejas del buen pastor. Y hemos de concluir este mensaje, esta serie con este mensaje, el cual hoy hemos titulado: las ovejas del buen pastor no tienen un corral, tienen un hogar. Las ovejas del buen pastor no tienen un corral, tienen un hogar. Gloria a Dios. La historia nos muestra al pastor que un día miraba a sus ovejas y las veía en ese lugar ahí todas resguardadas. Había puesto una cerca alrededor de ellas, una puerta alta. Y él era un pastor incansable, siempre al cuidado de ellas, mirándolas, observándolas. Al menor de los ruidos durante el día despertaba, porque no sabía si venían los lobos o los leoncillos a quererlas devorar. Y un día toma una decisión. Este pastor que ya, aunque sus trabajos habían sido muchos, pastoreándolas durante el día, cuidándolas durante la noche, y en todo esto, él las había estado cuidando y resguardando. Pero un día toma la decisión y dice: vamos a trasladar a las ovejas. Las vamos a llevar a un lugar mejor. Porque las ovejas realmente, al igual que yo, no pertenecen aquí. No pertenecemos a esta tierra. Vamos a ir. Ese día aderezó todo lo necesario. Preparó todos los víveres para que nada, absolutamente nada les hiciera falta a sus ovejas. Tomó y cogió todo. Y sabiendo los peligros que habían, en ese momento coge la vara para protegerlas, para proteger a sus ovejas, para disciplinarlas, pues por si se ofrece y si fuera necesario. Esa vara les va a dar testimonio de que el pastor está con ellas, en las buenas y en las malas. Pero antes de seguir tomando, aunque lleva los víveres y lleva la vara, decide también llevar su cayado. No por su descanso, no, sino porque sabe que hay algunas ovejas que son muy distraídas, que de repente comienzan a voltear a los lados y como que se desvían, y él las quiere traer y no quiere que ninguna se vaya, ninguna se pierda. Él sabe y está seguro de que si la oveja se queda ahí cerca y él la toma de su mano, nadie la va a poder arrebatar. Pero a veces las ovejas son un poco inquietas y se sueltan y se quieren ir por allí. Ha tomado el mapa
tiene la ruta adecuada y correcta para llevar a las ovejas a ese lugar a donde verdaderamente pertenecen, a la verdadera tierra, a su nacionalidad. Están ahorita como extranjeros, pero ha tomado el mapa correcto. Observa y ve que la ruta es difícil. Acaba de percatarse que en el mapa hay lugares preciosos, con hermosos pastos tan delicados, hermosas praderas, pero también ve que adelantito hay un río de aguas apacibles. Ya planeó todo y dice, aquí las voy a ir a sentar, a hacer que se sientan, que vuelve su alma, y pasaré por esos ríos y las voy a pastorear, y esos frutos que crecen a un costado del río. Pero se da cuenta que también en este mapa, cruzando el río, bajando la vereda, está un valle oscuro, un valle, el valle de sombra, de muerte. Pero sabe que ese camino es seguro, no por el camino en sí, sino porque Él va a ir con ellas. Va a ir con estas ovejas y toma las ovejas y comienzan el camino. ¡Oh, qué gozo! Las ovejas dicen, esto comienza bien. ¡Qué bonitos pastos nos ha traído! Hace que el alma vuelva el disfrutar de estos pastos. ¡Ay, estas aguas frescas de este río! ¡Qué hermoso camino! El pastor, imagina a las ovejas tan contentas de estar en aquel lugar donde los pastos son ciertamente escasos, y hasta el pastor ha hecho todo lo necesario porque nada les falte. Pero ahora el camino se ve hermoso y no les ha faltado nada. Y alcanzan a ver que nada les va a faltar. Pero cuando empiezan a caminar, después llegan a un momento escabroso. Las piedras hacen que sus patitas se tengan que menear de un lado a otro. Unas sienten que casi tropiezan. Pero las detuvo su pastor y dice, casi tropiezo, mi pie casi resbala. Pero él la detuvo y la sostuvo con su mano. Otras que ya cansadas iban tan fatigadas, otras tantas temerosas, porque la oscuridad las empieza a abrazar y a cubrir. Y comienzan a mirarse, y entre la oscuridad, esos ojos que las observan, tan amenazantes, de los lobos, de los leoncillos, sus depredadores. Y comienzan a darse cuenta y dicen, ¿y dónde están los pastos? ¿Y dónde está el pastor? Y voltean y alcanzan a ver que ahí está él, que tiene su vara para defenderla, esas ovejas, y su callado para acercarlas por si se quieren salir de ese camino de justicia. Y observe al pastor cómo va allí y las acerca y las defiende. Y aunque estén temerosas unas, aunque tienen tanto miedo aparentemente, cuando voltean sienten miedo por la situación, pero de repente vuelven a ver al que allí su pastor no las ha abandonado. Y vuelve el aliento y dicen, con mi pastor no temeré mal alguno, porque Él está conmigo. Y su vara me va a defender, su callado me va a acercar. Y comienzan y siguen avanzando y siguen caminando. Y cuando ven que de repente el alimento escasea, el pastor ha prometido que con él nada les va a faltar. Y cuando menos se percatan, de entre las cosas que él lleva, abre y extiende una mesa y las da a comer. Aún aunque ahí están sus depredadores y siguen observando en el valle de sombra de muerte. Este pastor es tan bueno que ha escuchado aún en el valle que una de sus ovejas se ha perdido. Acaba de asegurar a las 99 porque llevó a 100. Y corre tras ella. La oye y la rescata. La ha salvado y la trae en sus hombros. La cura porque estuvo allá en peligro. Sus pies se torcieron, sus patitas están lastimadas, su lana
está sucia, y la lava, la carga, la cuida y la trae a su redil. Y no solo eso, sino que ha estado dispuesto a dar su vida por esas ovejas. Y no solamente por esas ovejas, sino aún por otras ovejas que estaban esparcidas allá, por las otras ovejas que vagan sin pastor, a manos de los asalariados. A esas también convino traerlas, y las ha traído a su rebaño, con un propósito las ha traído, porque las quiere llevar a su tierra verdadera, no de donde son peregrinas. No son ellas originarias de donde las sacó, no son originarias tampoco de los campos ni del camino, mucho menos del valle de sombra de muerte, sino su nacionalidad es celestial. En este camino muchas han enfermado, pero el pastor allí trae ese aceite que parece no acabarse. Esa botija no se termina y sigue él derramando sobre sus cabezas de tal manera que las unge. Y se sienten sanadas, se sienten curadas, confortadas. Y ellas se han percatado que el pastor las persigue, no porque ellas sean muy buenas, sino las sigue por su misericordia y porque Él es bueno. Por ese bien que lo caracteriza, las está cuidando, porque las quiere llevar a donde Él ha prometido. Este buen pastor no lleva a esas ovejas por un trayecto nada más porque se le ocurrió o porque esté perdido. No, es porque es el camino necesario para llevarlas a su casa. No a un corral, no a una cerquita, no a una cueva, sino Él ha dicho: yo las voy a llevar a mi casa, porque son mías, porque yo las amo, porque aún mi vida doy por ellas. Y ese es el propósito por el cual Él las ha de llevar. Pero ¿sabe? Hay ovejas que están por allí y se están percatando que el buen pastor se las quiere llevar a su casa, y que es un lugar donde no les va a hacer falta aún menos nada. Porque miren, una cosa es gozar de los beneficios de que el pastor vaya con usted, y la otra cosa es vivir con el pastor. Pareciera que son casi lo mismo, pero vivir e ir con aquel es una brecha de diferencia. Y esto lo saben esas ovejas que están oyendo, pero esas ovejitas que están oyendo, hay muchas que no quieren comprometerse. Que no quieren comprometerse porque quieren seguir yendo por ahí de vez en cuando a subirse a aquellas zonas escabrosas. Que quieren seguir deleitándose, no de pasto, sino de algo que los hace alucinar con los deleites del mundo. Y estas ovejas quieren seguir gozando de eso, pero también quieren estar en la casa del buen pastor. Y yo creo que muchos hemos escuchado una situación así. Cualquiera de nosotros, si le pregunta a cualquiera de afuera si quiere ir al cielo, ¿qué le van a decir? Todos quieren ir al cielo, todos queremos ir al cielo. Pregunte: oye, ¿te gustaría irte al infierno? Y nadie en su sano juicio va a decir que sí. Todos dicen que se quieren ir al cielo, y todas estas ovejitas se quieren ir al cielo, pero no quieren ser pastoreadas por el pastor. Y mire, imagínese usted que un día se acerca una mujer de nacionalidad norteamericana y le pide un consejo, y le dijera: oye, ¿qué me aconsejas? La verdad es que yo nunca he tenido mucha suerte en el amor, no he tenido ni siquiera un novio, creo que es por mi apariencia, y
Y hoy un hombre guapo se me acercó y me pidió matrimonio. Nada más que, pues no sé qué decirle, ¿qué recomiendas? Y uno en esta conversación le pregunta, ¿y tú crees que él sea honesto? Y ella diga, sí, la verdad es que es muy honesto. Me ha dicho que se quiere casar conmigo por la nacionalidad norteamericana. Porque él quiere llegar y quedarse allá. Él se quiere casar solamente por la nacionalidad. ¿Qué le diría a usted? Muy bien, pues cásate, aprovecha. Creo que es obvio. Un matrimonio así no funciona. Y mire que Jesucristo nos muestra a nosotros como que quiere una novia. Pero no una novia interesada, sino una novia que lo ame. Que lo ame por quien es y por lo que Él es. Que lo ame no porque tiene una casa no hecha de manos en lugares celestiales donde nada va a hacer falta, sino que lo ame a Él por lo que Él es. Que lo ame a Él, no porque exista el infierno y por miedo, ni tampoco por conveniencia porque existe una casa, sino por la experiencia viva de tenerlo a Él, de amarlo a Él. Y este fue el celo que tuvo David. Y por eso en el Salmo 23, él no puede escapar el momento de hablar del amor que tiene por el Maestro. Y él deja escapar ese momento de alabanza. Y le dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Esa alabanza escapa del corazón ardiente de David, un corazón conforme al corazón de Dios. David anhelaba, amaba la presencia de Dios y tanto amaba esta presencia que la primera ocasión en la que él estaba como rey, su primer decreto fue que llevaran el arca a donde pertenecía. Que volvieran a llevar esa arca que habían recuperado después de haber sido robada en los tiempos de Saúl, ahora fuera recuperada y fuera llevada a donde pertenecía, al templo, al tabernáculo. Fue su primer orden. Y mire, cuánta razón tenía él, porque en el tabernáculo seguían haciéndose los sacrificios. En el tabernáculo se seguía encendiendo el altar de bronce. En el tabernáculo seguían llegando los pacíficos, seguían llegando todas las ofrendas, todo seguía llegando ahí. Pero no estaba la presencia de Dios, que era el arca. Parece como que absurdo, ¿no? Hacer sacrificios a Dios sin su presencia. Y muchas iglesias hay así hoy, en donde se hace todo, se hace fiesta, pero se han olvidado de lo principal, de la presencia de Dios allí. David, sabiendo esto, ese celo lo consumía y manda llevar el arca, que se vaya nuevamente al tabernáculo. Y de hecho muda el tabernáculo de Nob a Jerusalén y constituye a Jerusalén como la nueva capital, el lugar oficial para el tabernáculo de Dios, donde la presencia de Dios habitaría. ¿Sabe por qué? Porque David amaba la presencia de Dios. Él no solamente le bastaba saber que Dios estaba con él, él quería vivir con él. Por eso él, en sus palabras, vemos que él dice, una cosa he demandado a Jehová. No demandó riquezas,
No demandó paz y tranquilidad a su vida, no mandó poderío, no mandó que se terminaran los conflictos, sino algo más ambicioso: que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Dice, y esa demanda, dice, yo buscaré, porque él amaba la presencia de Dios. Él quería vivir con él, por eso él quería habitar allí donde estaba. Por eso él mandó traer el tabernáculo a Jerusalén, para tenerlo más cerca. Quería que esa Jerusalén, símbolo de la presencia de Dios, el tabernáculo, el arca del pacto, el arca del testimonio. Y esto no era exclusivo de las palabras de David. Un autor anónimo del Salmo 84 revela ese mismo sentimiento. Y lo dice hablando del santuario, no por las telas o la tienda o el templo, sino hablaba por lo que estaba allí, la presencia de Dios. Y decía él, cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Y él hablaba y se expresaba de esta manera tan poética, con un corazón abierto y sincerado, porque él así sentía ese lugar, un lugar amable, porque cuando llegaba se sentía acogido, abrazado. Cuán amables son tus moradas. Y él, ahora, cuando se veía lejos de esas moradas, él decía, codicia y aún ardientemente desea mi alma los atrios de Jehová. Y mire de qué manera hablaba, de una manera desesperada. Estaba desesperado porque algo le hacía falta. Él necesitaba estar en la casa de Dios. Y por eso él, cuando le llegaba en su mente que había quienes podían estar ahí diariamente, los sacerdotes, el rey, él decía, codicia aún ardientemente desea mi alma los atrios de Jehová. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Estas palabras eran las que David estaba cautivando, incluyendo en el Salmo 23, cuando decía, y en la casa de Jehová moraré por largos días, porque él quería la presencia de Dios, sentirla, que aún su piel se erizara cuando sintiese la presencia de Dios. Quería cautivarse, que cada uno de sus poros se llenaran de esa presencia, ser sumergido en él. Eso deseaba. Por eso él decía, en la casa de Jehová moraré por largos días. Gloria a Dios. Amén. El autor del Salmo 84, él decía, porque ¿de qué me sirve estar acá afuera? No hay ni un solo deleite o deleites o días llenos de deleites que se puedan comparar con un solo día en los atrios de mi Dios. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en moradas de maldad. Y mire, él decía, con que estén las puertas en esos patios. Imagínese que hubiese dado si le hubiesen dicho, tú vas a estar en el lugar santísimo. La locura hubiera invadido su alma y su corazón. El saber que hubiese podido tener una oportunidad de estar en el lugar santísimo, donde la presencia de Dios llegaba, y cuando se situaba ahí, llenaba el templo y lo saturaba. Imagínese, él con estar en esos patios se conformaba, por el simple hecho de saber que pudiera estar cerca de la presencia de Dios. Y él expresa estas palabras. Dice, escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en moradas de maldad. Es decir, que seguir viviendo allá en el valle de la sombra de muerte. Bajo esta primicia, por eso David decía, una cosa he demandado a Jehová,
y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Jesús toma el contexto de esto y lo integra en el Sermón del Monte y les dice a los presentes: busca primero el reino de Dios y su justicia. Porque buscar el reino de Dios y su justicia es buscar el lugar celestial que Él ha preparado. Ese lugar que Él tiene para cada uno de nosotros. Y cuando le dice busca primeramente el reino de Dios, le está diciendo: no te conformes con que yo vaya contigo. Busca vivir conmigo. Busca vivir conmigo. Y por eso el Salmo 91, un salmo que revela la protección de Dios en ese camino en donde el buen pastor va con sus ovejas. Esta protección que tienen ellos, el Salmo 91 expresa 3 verdades para aquellos que realmente quieren buscar primeramente el reino de Dios. Ese reino para ir a vivir allá con Él y estar no solamente por largos días, sino por toda la eternidad. De hecho, dice la palabra orek. El hebreo orek significa largo, longitud, altitud, profundidad, eternidad. Orek. Y el Salmo 91 dice, escuche, el que habita, el que vive, el que está ahí, el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Y comienza esas promesas para los que habitan al abrigo del Altísimo. Y después vuelve a reiterar: por cuanto tú has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Y vuelve a hablarnos del vivir, de morar, de estar allí. Por cuanto en mí ha puesto su voluntad, yo también lo libraré. Pondrélo en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Y son las promesas que pone el Señor, no para todos, no para cualquiera, ni para las ovejas que están allá viviendo y que se han asentado en el valle de sombra de muerte, ni para los chivitos, ni para los que no quieren vivir conforme a la voluntad del Señor, sino solamente para los que habitan al abrigo del Altísimo, para los que han puesto su voluntad en Él, para los que han puesto, por cuanto han puesto en Él su esperanza al Altísimo, lo han puesto por su habitación. Los que han puesto al Señor en esto son los que tienen esta esperanza. Por cuanto en mí ha puesto su voluntad, yo también lo libraré. Y dice, por cuanto dice, pondrélo en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Y promete ponernos en alto, asentarnos con los príncipes de su pueblo. Y ponernos en alto, está hablando de tan alto, que aún habla de los cielos, porque ¿en dónde habita Dios? En los cielos. Y quiere ponernos en alto hasta allá. Y dice, me invocará y yo le responderé, con él estaré en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Saciaré lo de larga vida y mostraréle mi salud. Y aquí en este salmo, en el Salmo 91, vuelve a usar la palabra orek, la palabra que utilizó David cuando dice, y en la casa de Jehová moraré por largos orek, días. El Salmo 91 dice, saciaré lo de orek, vida, de larga vida, y mostraréle mi salud. Y cuando el Señor, cuando Dios nos revela a sus ovejas larga vida,
no se está limitando a 30, 70, 100 años, 965 años. No se está limitando a eso, sino nos está trasladando a la eternidad. Nos quiere llevar a ese punto en el cual el Señor ha prometido para nosotros ese lugar de vida eterna y vivir con Él. Así como decía David, Proverbios 3:16 dice, largura, orec de días están en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra, su vara y su callado. En su mano derecha e izquierda, esa largura de día, y con ella nos ha de pastorear y nos quiere llevar. Y miren, Jesús hablaba de esto, y Él decía que Él no había improvisado absolutamente nada, nada. Juan capturó estas palabras y las redacta en el evangelio que lleva su nombre, en el capítulo 14, versículo 2, y dice Jesús, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. De otra manera, os lo hubiera dicho, voy a preparar moradas para vosotros. Y si me fuere y os aparejare el lugar, vendré otra vez y os tomaré para mí, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Porque donde Él está, allí donde Él mora, allí donde Él vive, Él quiere llevarnos. Él quiere que vivamos, que moremos por largos días, por la eternidad allá con Él. Busca primeramente el reino de Dios. Miren, hermanos, el buen pastor sigue caminando y sigue avanzando, y quiere que le conozcamos ahorita. El camino se está acortando. Los tiempos cada día se acortarán. Él profetizó y dijo que los días se acortarían. Si usted se percata, podrá darse cuenta que ya ha pasado más de 7 meses de este año. Ya estamos en agosto, y yo creo que usted ahorita ha de recordar con qué rapidez ha pasado este año. Podrá recordar el culto del día 31 y cómo estaba de rodillas en las primeras horas del año 2020. Podrá usted recordar el día que se daba aviso que comenzaba una cuarentena, y ya han pasado más de 100 días de eso, y el tiempo se acorta. El camino cada día se hace más estrecho, y los que han decidido tomar el camino, que es Jesucristo, van a llegar allá con Él. Y van a morar con Él por toda la eternidad. Pero si tú el día de hoy todavía sigues dudando, si todavía sigues dándote tus vueltecitas allá al valle de sombra, de valle de muerte, si todavía no estás seguro, si el buen pastor te quiere cargar sobre sus hombros, y tú te niegas y aún huyes de Él, va a llegar el momento en el que por más que le clames, por más que le busques, ya no va a ser hallado, porque Él ya habrá llegado junto con sus ovejas a ese lugar que Él prometió. Basta con saber, conocer que es un lugar donde vamos a morar con Él, a amarlo a Él, en donde 24 horas vamos a disfrutar. Dice la palabra de Dios que allí estaban los serafines, los cuales alababan al Señor día y noche, y lo hacían sin cesar, porque su corazón ardía. El gozo del Señor habita ahí, no se cansa ninguno.
Es disfrutar plena y puramente, con cuerpos que no se cansan. Allí en donde Él ha prometido que ya tiene moradas, y no en cualquier lugar. Un lugar que se describe que la ciudad es de oro, finísimo, resplandeciente como de cristal. Sus calles de cristal, ese mar como de cristal. Si usted voltea al cielo, alza su mirada, no va a encontrar sol ni luna. Solamente encontrará la presencia de Dios que ilumina ese lugar. No habrá fatiga. Esas lágrimas que usted llevaba del dolor y del sufrimiento, con sus manos se las va a secar. Allá donde mora el Señor, allá en ese hogar, porque Él preparó no corrales, Él preparó unas casas, unas mansiones. Él ha preparado casas allá donde Él mora, para sus hijos, para su iglesia, para las ovejas del buen pastor. Si hoy oyeres su voz, no endurezcas tu corazón. Si hoy estás oyendo que el buen pastor te está llamando, hoy atiéndelo. Tal vez tu camino solamente hoy tomará 1 o 2 días, porque la vida no la tenemos comprada. Pero si en esto 1 o 2 días nos sorprende la muerte, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer cuando despiertes y te des cuenta que la eternidad te la vas a pasar en el sufrimiento? En un lugar que no se preparó para ti, porque ese lugar no lo preparó el Señor para los seres humanos. Ese lugar estaba destinado para alguien más. Pero si tú decides seguir a ese alguien más, vas a terminar con él. Pero si tú decides seguir a Jesucristo, también vas a terminar con Él por toda la eternidad, con un gozo eterno, en aquel lugar, en aquella santa ciudad. Como hace rato cantábamos y decíamos: Jerusalén, ciudad de Dios, hermoso hogar, lleno de amor, glorioso Edén, lleno de luz y gloria mí. Y ciertamente esto nos espera, un lugar celestial. Porque el Señor lo ha prometido. Este trayecto, este camino es temporal. Si tú hoy quieres morar en la casa del Señor por largos días, es momento de seguir al buen pastor.